Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que contaros en el día de hoy, tenemos muchísimas noticias y todo va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que avanzar, tenemos que empezar por el tema con relación a Fernando Alonso y al incidente que tuvo en el pasado Gran Premio de Australia. Ya estuvimos hablando muchísimo al respecto sobre él la pasada, durante toda esta semana básicamente, os hemos enseñado telemetría, os trajimos incluso, declaraciones del propio piloto, del propio equipo, por qué Aston Martin no pidió revisión del incidente, os trajimos también el propio comunicado que dejaba muchísimas dudas porque la verdad que se contradecían a sí mismos en el propio comunicado. Todo eso ya lo hemos hablado y sigue dando de qué hablar después de ya una semana, hace una semana, hoy es domingo, que se disputó aquel Gran Premio de Australia y por ende tuvimos aquella sanción y sigue dando bastante de qué hablar y en este caso vamos a traeros unas palabras de Gunther Steiner. El ex jefe del equipo Haas ha hablado acerca de este incidente y ha dicho cosas algunas bastante interesantes. La primera es que aún así, para poner en contexto, ahora lo vais a ver, que dice que él ni siquiera ha visto la telemetría como tal, pero da dos cosas que sí que quiero comentar más en detalle. Así que os vamos a leer las palabras. Esto se lo ha dado al medio Racer y ya ahora comentamos. Lo que ha dicho el ex jefe del equipo Haas es lo siguiente: no he visto los datos, solo he leído lo que habéis leído, que estaba frenando y tocando el freno y cosas así, lo que se dijo desde el primer momento. Creo que ahora estamos en el punto en el que lo tuvimos con Kevin cuando defendía en Arabia Saudí, ahora con Fernando defendiendo la posición en Australia. De hecho, estuve con Checo en el avión de vuelta de Melbourne y tuvimos una charla rápida sobre ello y llegamos a la conclusión de que luchar tanto por la sexta posición es un poco exagerado. Este es el primer punto que os quiero hablar ahora más en detalle. Continúa diciendo: sé que todo el mundo necesita los puntos, pero creo que estamos al límite. Pero también el veredicto de los comisarios diciendo que se equivoca, pero que también tiene razón, no fue muy claro para mí. Te sancionan, pero no sabemos si deberían sancionarte. Es como: te doy la penalización, pero no estoy seguro de si lo has hecho mal. Así que creo que tiene que haber una postura más clara y también tiene que ser igual para todos. Este es el segundo tema que ahora queremos hablar. Finaliza diciendo: creo que estábamos al límite, sino por encima del límite. Vamos a hablar primero acerca de esa claridad, y eso es así, pero eso lo llevamos pidiendo mucho tiempo. La FIA no es clara, la FIA no es... Además, el problema no es que no haya claridad en muchas ocasiones, porque es lo que nos dicen en el comunicado. Es que os lo tratamos también aquí en el canal, en el comunicado, y empiezan explicando el incidente, detallan lo que han dicho los dos pilotos en la investigación y demás, llegan a decir que Alonso tiene permiso a hacer lo que ha realizado, pero luego dicen que le han puesto una sanción y en lugar de 10 segundos por agravantes ha pasado a hacer ese drive-thru, que ya os comentamos que eso es exclusivamente porque es que los 10 segundos no repercutían porque la diferencia que había contra los siguientes pilotos era mayor a esos 10 segundos. Eso ya os lo hemos contado y eso ocurrió, como digo, durante este veredicto. Pero bueno, eso ya de por sí es raro, pero el problema no es que no sea de ya claridad así ni siquiera, sino que no son constantes. Es decir, hoy te sancionan con estos 20 segundos, mañana ocurre exactamente lo mismo y ni siquiera lo investigan, y eso no solo con este tipo de incidentes, sino que ocurre con muchísimo. Que no investiguen esto sería lógico porque es que Alonso no interfirió, como ya sabemos, ya os hemos contado. Pero más allá de ahí, es que no son constantes. Si esto fuese el veredicto que siempre ocurra cuando hay algo de este estilo, es entendible, pero que luego hay acciones más graves, más fuertes, acciones que acaban con uno de sus pilotos en el hospital y son simplemente 10 segundos. No tiene sentido esto que realiza la FIA. Esto es lo que pide Gunther Steiner, que haya este tipo de claridad más, como ya hemos visto con muchas otras personas. Luego ya está también el hecho de defenderse demasiado al límite, como ha llegado a decir Gunther Steiner. Y sí que es verdad que tú entiendes que se vaya hasta el límite, pues como por ejemplo peleando por una victoria o yéndonos encima al mismo que defendía Fernando Alonso defendiéndose contra Checo Pérez por un podio, o ni siquiera por un podio, pero por ejemplo en Hungría en 2021 defendiéndose de Lewis Hamilton para que su compañero lograse la victoria. Quizá eso es más fácil de entenderlo, pero es que al final
El sexto puesto es una posición más que tienes que pelear, tienes que tratar de conseguir, y si a final de año quedas en una posición más baja por un punto, por no haberte defendido en este día de hoy, es peor, te lo vas a al final echar en cara. Entonces tienes que defender cualquier posición al máximo. Si es la vuelta 20, quedan 30 vueltas y estás claramente siendo inferior, no tiene sentido, pero quedando 10 vueltas ya tienes que defender esa posición si estás siendo más lento con uñas y dientes. Si te pasan, por supuesto. Es decir, Alonso no fue adrede a chocar a Russell para que se fuera contra el muro y acabase volcado. No es el caso, no ocurrió eso, pero Alonso defiende su posición como puede y es lo que tiene que hacer no solo Alonso, cualquier piloto. Igual que lo de Magnussen. ¿Por qué Magnussen se defendió tanto en Arabia Saudí? Pues por conseguir un punto de su equipo. Es únicamente un punto, ya, pero bueno, hoy en día les ha pasado ya RB, y hoy en día, bueno, seguirían estando en la séptima posición con 3 puntos, pero hasta ahora la semana pasada estaban siendo sextos en el Mundial de Constructores con un único punto de los equipos de la zona de abajo, porque era el único que había puntuado. Y puede marcar 1, 2 o 3 puntos la diferencia. Entonces hay que defender esa posición. Yo creo que está bien que se defienda como se pueda, llegando hasta el límite, siempre y cuando no sea algo que de verdad... Oye, Alonso choca adrede contra Russell defendiéndose, no le deja pasar, se mueve en frenada, no sé, mil y una cosas que puede llegar a ocurrir, es normal que haya sanción. Esto no, pero me refiero yo en ese tipo de... Al final Magnussen, por ejemplo, ahí también me parece algo que también es erróneo. No puede ser una sanción que digas, vale, Magnussen recibe la sanción, Magnussen ha sido perjudicado, pero es que el que ha llegado a los puntos es su compañero de equipo. Y el otro ha hecho toda esa defensa férrea, recibiendo 2 sanciones incluso que no fueron por defenderse, pero recibiendo 2 sanciones para que su compañero llegue. Pues ahí a Magnussen ya os dijimos que en su día había que haberle puesto quizá un drive-thru y así el tren además también se quitaba, no drive-thru por estar haciendo un tren, sino drive-thru por haber adelantado por fuera de pista, no devuelves posición, drive-thru. Pero eso es el motivo. Entonces, bueno, yo creo que desde luego tanto Magnussen, tanto Alonso se tienen que defender al máximo siempre y cuando no lleguen a hacer cosas que no se pueden hacer, por supuesto. Pero es que lo que hizo Alonso se podía hacer. Si ya luego Russell adelantaba con DRS o demás, es otra historia. Pero no acabó ocurriendo, bueno, acabó todo esto y esa claridad que incluso hasta Gunther Steiner pide, porque desde luego la FIA no transmite demasiada claridad en muchísimas ocasiones. Sigue dando de qué hablar este incidente después de una semana. Vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablar todavía acerca de mercado de fichajes. Queremos hablar acerca de Carlos Sainz, porque quien se ha pronunciado es un exdirector deportivo de Ferrari, Cesare Fiorio. ¿Quién es Cesare Fiorio? Bueno, pues como digo, un exdirector deportivo de Ferrari que ha estado hablando en estos últimos días y ha hablado acerca del futuro de Carlos Sainz. Lo primero que vamos a recoger de sus palabras es una afirmación que él dice que la verdad muchos de vosotros sé que estaréis de acuerdo. Porque sé que estaréis de acuerdo, porque bueno, mucho se ha leído en redes sociales y demás estos últimos días, y además yo comparto a medias esta opinión también. Bueno, comparto esta opinión, pero también entiendo, y os lo voy a explicar lo que me refiero con esto, la decisión tomada por Ferrari. Lo que dice Cesare Fiorio es que Ferrari no entiende al final la decisión de haber echado a Carlos Sainz. Sobre todo dice que se lo habría pensado 2 veces antes porque ya por segundo año consecutivo, este año todavía queda bastante, pero por segundo año consecutivo, por lo menos por ahora, es el único de los 2 pilotos de Maranello que ha logrado una victoria. Lo que dice es lo siguiente: Sainz ha vuelto a ser el piloto que hasta ahora ha llevado a Ferrari a la victoria en los 2 últimos años. Yo me lo habría pensado 2 veces antes de separarme de él. No es que Lewis no sea un gran piloto, al contrario, podría aportar muchos conocimientos a Ferrari, pero Sainz es muy fuerte. Yo aquí hay ciertas cosas a deciros, y es decir, por supuesto, estoy de acuerdo en el hecho de yo me lo habría pensado mucho más. Y es más, yo aquí esto lo dije ya desde cuando se anunció el fichaje de Hamilton por Ferrari. Yo dije, en este sentido a Ferrari le ha venido muy fácil porque ya habían renovado a Leclerc, solo tenían un piloto que no tenían con contrato para el año siguiente. Pero si ninguno de los dos hubiera estado renovado,
Yo creo que ahí podría haber habido controversia. Lo lógico es que aún así hubieran llegado a fichar, a renovar a Leclerc y ya está, por supuesto, pero no hubiera sido una decisión fácil. Y digo que lo lógico es que hubieran renovado aún así a Leclerc, pues porque al final ha sido el piloto que ellos han creado, por así decirlo, que lo han ido viendo crecer desde las categorías inferiores, y bueno, sí, han creado este il predestinato. Entonces yo creo que se lo hubieran querido mantener pese a fichar a Hamilton. Pero si no hubiera estado renovado, hubiera sido más difícil decidir ese segundo piloto. Y aún así, si hubiera dado ese caso, yo entiendo la decisión de que Hamilton tiene que venir. Si se te pone de frente un 7 veces campeón del mundo que sigue rindiendo al máximo nivel y que es un fichaje histórico que veremos si consigue ser efectivo y poder llegar a pelear por victorias, títulos y demás, pero eso habrá que verse sobre todo de cara a ese 2026, pero es un fichaje histórico y que si lo tienes delante, lo tienes que hacer, y eso siempre lo he llegado a decir, pero si se hubiera dado que no estuviera Leclerc renovado, ahí hubiera... Y yo creo que la dupla Sainz-Hamilton hubiera sido más positiva, porque yo a Carlos sí lo veo compartiendo equipo con un Hamilton, con un, como en esta silly season que estamos hablando tanto, ¿no? Pues con un Verstappen también lo veo compartiendo equipo. A Leclerc no tanto, se van a tener que acostumbrar, pero son dos gallos que no van a ceder ni un poco. Sainz no cede, pero Sainz es un hombre también muy de equipo, como hemos podido ver en muchas ocasiones, y creo que hubiera sido una mejor dupla para Ferrari en ese sentido. Así que, bueno, esta es la primera parte de las palabras que queríamos hablar de Cesare Fiorio, pero además ha hablado de una posible llegada a Audi. Esto lo llevamos hablando mucho tiempo, incluso antes de que se anunciase el fichaje de Sainz de Hamilton por Ferrari, perdonad. Ya se hablaba de esta posibilidad que contaba Sainz porque Audi quiere el fichaje de Carlos. Esto lo hemos dicho siempre, Audi tiene en mente el fichaje de Carlos y sería la estrella, por así decirlo, de ese nuevo proyecto, por muchos motivos, entre los cuales, ya llevándonoslo al terreno actual del equipo que está formando Audi, está Andreas Seidel como CEO, y Andreas Seidel ya coincidió con Carlos en McLaren, se llevan muy bien, le tienen un valor altísimo y quería que fuese esa cara visible del proyecto de Audi de Fórmula 1. Esto se lleva hablando muchísimo tiempo de esa posibilidad y de que Carlos tiene ese contrato en la mesa, más aún se lleva hablando, por supuesto, del hecho desde que no le renovaron en Ferrari. Pero ¿por qué se ha quedado en un segundo plano? ¿Por qué se está hablando más de Mercedes, de Red Bull o incluso de Aston Martin? Que esa es una opción que también puede tener Carlos Sainz muy buena. Pues porque al final, y esto lo ha comentado Cesare Fiorio, y estoy bastante de acuerdo con estas palabras, el proyecto de Audi, el problema que tiene es que... te vas a ir allí, te vas a ir a Hinwil, te vas a ir a este equipo. Primero ya 2025 es un año totalmente perdido, pero es que 2026 tampoco es un año asegurado. Bueno, no, es que es un año que seguramente no vayas a estar ahí, porque Audi va a necesitar varios años para, si acaso, estar peleando. Es un proyecto que desde luego pues promete bastante, porque Audi puede meter mucho dinero y demás, pero... luego habrá que verse también, por supuesto, cuando lleguen, fichajes que hagan, cómo llegan a Fórmula 1, de verdad qué dinero introduzcan y demás. Por ejemplo, yo estoy hablándolo con amigos míos, esta misma semana, fue el miércoles pasado, estaba hablándolo yo con amigos míos y me lo preguntaron, ¿no? Y me dice, ¿por qué no a Audi? Me lo dijo un amigo mío. Y yo es que Audi, o sea, si Carlos quiere embarcarse en ese proyecto, adelante, pero Audi es saber que como prontísimo que 2028, 2029, como prontísimo, sí vas a poder pelear. Y estamos en 2024, o sea, fíjate la de años en las cuales estamos hablando. Audi es un proyecto que, salvo sorpresa mayúscula, en 2026 como máximo va a estar en zona media y a partir de ahí ir evolucionando. Es un equipo nuevo, es un equipo con gente nueva, que sí que tienen la base de Sauber, pero ni siquiera tampoco es uno de los mejores equipos, por supuesto, que van a tener su propio motor nuevo que nunca lo han hecho, entonces eso es algo en lo que hay que trabajar. Son cosas que desde luego para ese 2026 te hacen ver de como mucho es un equipo de zona media, que sería lo lógico. ¿Eso lo quiere Carlos? Pues ahí está el punto. Si Carlos se quiere embarcar en ese proyecto, oye, adelante, y quizá acabas llevándolo a que lidere y está genial y encima lo has hecho con un equipo que has ido construyendo poco a poco. Pero yo creo que Carlos, desde luego, que está para mucho más que para eso. Y esto es lo que también dice Cesare Fiorio, que el proyecto de Audi
no lo ve por este motivo, porque al final Carlos es uno de los mejores pilotos de la parrilla y se merece mucho más. Y bueno, luego pone los 3 ejemplos, los 3 equipos más posibles, que son los que ya os hemos comentado. Lo que decía era lo siguiente: creo que Audi quiere tener a Carlos Sainz como piloto top, una especie de faro en el que guíe la llegada de este gran constructor a la Fórmula 1. El problema es que en 2025 sería sin duda un año perdido. Tiene 29 años, no puede permitirse el lujo de ir y pisar el agua para un equipo que realmente está diciendo que es 2027 antes de que estemos listos para ir correctamente. No creo que ese sea su próximo paso. Tiene que estar mirando a Mercedes o a un Aston o volver a un Red Bull. Esas son las 3 opciones que desde luego más suenan y que tiene esa oferta, como digo, sobre la mesa. Veremos qué es lo que ocurre. Aún así, a ver, a Carlos le pueden quedar en Fórmula 1, pues fíjate, tiene 29 años. Fernando Alonso está corriendo con 42. Si sigue demostrando un muy buen nivel, mínimo que 13, 14 años puede llegar a correr todavía más. Pues por supuesto, pero yo creo que tienes que irte a un proyecto más consolidado. Opinión personal, que si Carlos quiere ese proyecto, desde luego, ya dentro de esos Red Bull, Mercedes y Aston, que es lo que se ha dicho, ya os hemos contado que depende un poco. Red Bull, bueno, pues la opción de Checo podría estar ahí, pero en el primero de los vídeos hemos visto unas palabras de Marco que veremos qué es lo que ocurre con eso. Os recomiendo que vayáis a ver esas palabras en el primero de los vídeos del día de hoy, como digo. Red Bull, entonces dependes de eso. Mercedes dependes de que o Verstappen no vaya o Alonso no vaya o no decidan a Andrea Kimi Antonelli, que ahora es justo después de esto tenemos que hablar sobre ello, aunque yo no lo acabo de ver. Y ahí ya podrías optar a esa opción. Y en el caso de Aston, pues que Alonso se marche y poder tener esa opción, que parece que puede llegar a ser la opción de Carlos Sainz, pero veremos cómo evoluciona todo el mercado por ahora. Como os digo, vamos a pasar ya, dejamos a un lado aparcado el tema de Carlos Sainz y demás, y tenemos que irnos a Mercedes, que hemos hablado acerca de Andrea Kimi Antonelli, y es que Toto Wolff ha hablado al respecto sobre él, en unas palabras que... Oye, me parece que tiene sentido. Yo ya os he dicho que, y se ha hablado mucho de Andrea Kimi Antonelli, se ha hablado mucho de que podía ser el plan A siempre y cuando Verstappen no esté disponible, porque si Verstappen está disponible, el plan de Mercedes es Verstappen, ya lo sabemos, y tratarán de hacer todo lo posible por ficharlo. Pero había medios, el medio de Race informó de que el plan A es fichar a Andrea Kimi Antonelli para el próximo año. Yo lo veo un disparate. Este fin de semana, viernes y sábado, estuvo subido ya a un W13 al Mercedes de hace 2 años, pero se le está preparando para subir a Fórmula 1. Pero lo lógico es que Mercedes, por lo menos uno como poquísimo, un año tiene que pasarlo antes en otro equipo que seguramente sea Williams, según se está comentando. Entonces yo eso, como digo, lo veo un disparate que se suba al Mercedes ya para el próximo año, y más o menos llega a decir eso Toto Wolff también al respecto sobre el italiano, diciendo que tienen que buscarle la mejor opción, pero que hay varias opciones para él para la próxima temporada. Tenemos a un chico muy joven que es muy prometedor y no quiero ponerle más presión extra, que ya sabemos toda la presión con la que cuenta, además en este inicio de Fórmula 2, pero parece que puede ser uno de los grandes. Tampoco queremos ahogarle saltando tan rápido a un coche de Fórmula 1 con 17 años, así que hay varias opciones con las que podríamos jugar con él, que bueno, ya le han llevado a un Fórmula 1, como os hemos contado este fin de semana, y aún así, por mucho que diga esto, se lo tienen que dar, porque ya lo sabemos que el propio Toto Wolff no quiere cometer ese mismo error que Verstappen, que no parece, por supuesto, que se les vaya a marchar ya, pero cuanto antes a este tipo de pilotos, especialmente que se lleva sonando tanto tiempo, le tienes que dar esa opción a Fórmula 1. Luego ya en Fórmula 1 veremos cómo rinde, pero le tienes que dar esa opción de subir lo más rápido posible. Así que bueno, eso es lo que nos ha comentado Toto Wolff con respecto a Andrea Kimi Antonelli. También queremos hablar acerca de Daniel Ricciardo, un piloto que supuestamente, según distintas informaciones, ha recibido un ultimátum, como ya os hemos comentado. Bueno, lo que se ha dicho es que habría recibido un ultimátum de 2 carreras, es decir, tiene que rendir ya mejor tanto en Japón como en China, que son las siguientes carreras, si no, no estaría en Miami, según se ha dicho. Repito, según se ha comentado. Yo ya os he dicho que, bueno, mínimo, yo creo que Miami sí que lo correrá, ya dependerá un poco más en el futuro. Pero lo que sí que sabemos es que desde luego ha empezado esta matraca en los medios de ese ultimátum. Así empezaron con Nyck de Vries y Nyck de Vries acabó marchándose a su casa, básicamente. Esto se lo han preguntado al propio Ricciardo y la verdad que le ha dado cero importancia a los rumores, sobre todo indicando que de esto se está enterando por la prensa y no porque a él se lo estén diciendo. Que bueno,
él no va a salir y a decir, sí, me han dado 2 carreras, si no rindo mejor, no corro en Miami. Él no va a salir a decir eso, por supuesto, como nunca lo dijo De Vries. Es más, De Vries desmintió que tenía ese ultimátum hasta el mismo día que le echaron, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, él no va a salir a decir, por supuesto, que efectivamente puede haberle ya dado un toque de atención, pero eso es lo que ha estado comentando, sobre todo, y esto sí que me parece una actitud positiva, dejando a un lado todos estos rumores, no queriéndose centrar en ellos, porque si te centras en ellos, acaban contigo seguramente. Entonces, no queriéndose centrar en ellos, pasando del siguiente tema y siguiendo hacia adelante, tratando de rendirlo de la mejor forma posible en las próximas carreras. Lo que dice el australiano son las siguientes. En cuanto al ruido en los medios de comunicación, me dicen, tal y digo. Y es la primera vez que lo oigo, sinceramente. Evidentemente, no quiero faltar al respeto a los medios de comunicación, pero sé que estoy en un pequeño proceso o un viaje en este momento y que solo tengo que centrarme en mí mismo. Esto es lo que digo, que creo que es una buena mentalidad. Si dejo que entre el ruido, me distraerá del camino que estoy recorriendo. No he dejado que se cuele nada negativo. Veremos cómo evoluciona. Yo ya os he dicho que para mí sí que creo que Miami lo correrá, aunque haga muy mala actuación tanto en Japón como en China, pero por esperarse ya al comienzo de la gira europea que empezaría en Imola. Aún así, y para que nos vayamos a casos pasados, en el propio caso de Nick de Vries se dijo 2 carreras que iban a ser Mónaco y España y al final acabó corriendo como unas 5 más, pero bueno, que es lo que os digo, al final veremos cómo evoluciona. Sí que creo que desde luego ya le han podido dar ese toque de atención, veremos cómo evoluciona. Y en el caso equipo Red Bull, ya que nos hemos metido dentro del equipo Red Bull para hablaros acerca de Ricciardo, se ha confirmado, esto es algo que, a ver, se podía prever, sí que es algo medio ajeno a la Fórmula 1, pero que afecta de lleno a la Fórmula 1 y me parece que puede ser lo que de verdad me haga ver la próxima temporada de Drive to Survive. Se ha confirmado que en el documental de Drive to Survive se quiere contar se va a contar, mejor dicho, la historia de Christian Horner y todo el caso, toda la investigación que ha ocurrido y la guerra que está habiendo dentro del equipo Red Bull. Esto lo ha confirmado el productor ejecutivo del documental, James Gay Rees, que ha hablado al respecto sobre esto, ha contado una serie de cosas de cómo lo van a contar, que bueno, sabemos cómo funciona Drive to Survive. ¿Por qué no me veo Drive to Survive? La última temporada ni la he empezado. Me he visto algún clip en redes sociales que ya pues es lo interesante, que si salen algunas cosas por redes sociales es lo único bueno. Y el año pasado tampoco, me vi el tema del porpoising y demás, de la discusión entre Horner y Toto, pero ya está, pero eso me lo vi en redes sociales también. Yo creo que 2021 ni siquiera tampoco me lo llegué. Me la empecé. 2021 me la empecé, no me la terminé. Entonces, no es un documental de mi agrado por cómo tratan ese tipo de cosas, porque se lo dramatizan mucho. Aquí no necesitan dramatizar nada, porque ya la historia se les ha contado sola, pero sobre cómo lo van a contar, sobre todo lo que dicen, que esto me parece bien, es que no quieren contentar a nadie. No quieren contentar a Red Bull, no quieren contentar a Horner, no quieren contentar a la Fórmula 1, no quieren contentar a el productor, quieren contentar en el hecho de contarlo como ha ocurrido. Y para esto todavía ni siquiera saben cómo lo van a contar, porque están esperando a que finalice, porque además esto es interesante, que no ha finalizado. Otra cosa interesante que nos comenta James Gay Rees, el productor ejecutivo de Drive to Survive, es que parece que Horner lo tiene bastante tomado, por así decirlo, todo este caso, por lo que él sabe, por lo que él ha estado hablando con los protagonistas, parece que lo tiene todo bien controlado por el momento, es lo que llega incluso a comentar. Y lo último de esto es, como os digo, quizás es lo que sí que me haga la temporada que viene de Drive to Survive, por lo menos echarle un ojo, pero porque lo que sí que, bueno, echarle un ojo, que será lo que salga en redes sociales, porque en redes sociales va a salir lo más importante y ya está, pero sí que en este tipo de cosas en muchas ocasiones llegan a conversaciones que a lo mejor no sabes ni siquiera que han llegado a tener lugar, como la discusión del porpoising entre Horner y Wolff en 2022. Entonces, eso sí que puede hacerlo algo interesante. Pero bueno, esto, como digo, ha sido confirmado por el propio James Gay Rees en el medio de Telegraph, que lo que ha dicho es lo siguiente: sí, tendremos que referirnos a ellos de alguna forma. Todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo y a nosotros y a Netflix, para que podamos dormir
dormir por las noches con las decisiones que hemos tomado. Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no se lo desearía a nadie lo que ha pasado. Hablé con él y Christian me dijo: todo es culpa tuya, que bueno, pues esto último un poco a broma, seguramente por el hecho de la magnitud que ha alcanzado la Fórmula 1 gracias a este documental, pues que quizá dice que es todo su culpa. También, hablando acerca del equipo Red Bull, tenemos algo que me interesa muchísimo y es el hecho del una explicación que ha comentado Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull, que para quien no sepáis quién es Paul Monaghan, estuvo también en Renault en los años con Alonso, no en los títulos, porque en 2005 ya se marchó a Red Bull, pero estuvo antes siendo con Alonso el ingeniero jefe del equipo Renault y ahora desde entonces, desde ese 2005, siéndolo en el equipo Red Bull. Tienen muy buena relación Alonso y Paul Monaghan, por cierto, pero ha hablado acerca de la decisión que les llevó a desde el comienzo de la nueva era a introducir las suspensiones push rod en la parte delantera. Ya sabemos que las suspensiones están dando mucho de qué hablar en este reglamento porque con el efecto suelo tan importante, por supuesto, son más que nunca las suspensiones súper importantes. Antes, por supuesto que también, pero ahora es que en el caso de Red Bull son lo que más diferencia están consiguiendo generar. Tiene una pull rod en la parte delantera que, bueno, pues tiene sus diferencias con respecto a lo anterior, pero no era lo habitual. Lo habitual siempre en la historia de la Fórmula 1 ha sido poner una suspensión push rod en la parte delantera. En la parte trasera ya ha habido siempre varias diferencias, o pull rod o push rod, dependiendo de lo que prefirieras, dependiendo de, sobre todo esto va más en el flujo del aire que en otra cosa y en la disponibilidad del chasis que puedas llegar a tener, pero no te genera una diferencia mayúscula. Pero sí que en la delantera siempre era una push rod porque la pull rod no funcionaba, hasta que Red Bull desde 2022 ha conseguido hacerlo funcionar. Entonces Paul Monaghan nos ha explicado, os vamos a leer sus palabras, por qué tomaron esa decisión, porque fueron los primeros y luego a partir de ahí, bueno, Racing Bull se las compra a partir de este año, ya tienen otra vez las mismas, Sauber se las ha copiado y les está yendo bastante bien y McLaren también tiene pull rod en la parte delantera, que también fueron un equipo que desde 2022 la introdujeron. Aún así, indicaros, Red Bull gana mucha ventaja gracias a esto, no es solo gracias a esto, porque luego en sí el funcionamiento de la suspensión, el que sea tan potente no es solo por la propia suspensión, porque estos cuatro equipos también lo tienen, sino por todo el chasis que consigue funcionar de la mejor forma, ya lo sabemos. Pero bueno, que comparándolo, Ferrari, que es el segundo equipo ahora mismo, lo tiene a la inversa. O sea, no te asegura el hecho de tener este sistema que vaya a ser mejor que cualquier otro, pero es interesante saber por qué ellos han tomado esta decisión de algo que nunca en la historia se había hecho y cómo lo han llevado a funcionar. Así que la explicación que ha dado Paul Monaghan es la siguiente: si te fijas en una push rod, la geometría de esas piezas de la suspensión es ligeramente mayor y ahí está el punto, han querido aligerar y han querido que fuera menos esas piezas, que hubiera menos superficie para ver un mejor flujo, lo que significa que esas piezas bloquean más el flujo del aire. La altura del chasis ahora no es la que era con los coches de 2020 y 2021. Si bajas la altura del chasis, pierdes ángulo en la barra de empuje. Para una carga vertical dada, entonces, cuanto más plana es la varilla de empuje, más potencia necesita en la propia varilla del empuje. Así que si puedes conseguir una varilla de empuje en la parte inferior del chasis, esa opción puede ofrecer algunas ventajas. Si se puede empaquetar bien la solución mecánicamente mejor, hacerla accesible a los mecánicos y también reemplazarla, entonces un pull rod podría ser la mejor ruta a tomar para algunos equipos. En realidad, todo depende de dónde se apoye el tirante del chasis y aquí es lo que os decimos del hecho de que, bueno, sí, es muy importante la suspensión, pero es más importante todo el chasis, como decimos. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos controlar la altura del coche en la parte delantera. Es una pequeña ventana en la que aspiramos. Si tienes una suspensión que cede innecesariamente altura en la parte delantera porque la instalación en el chasis no es tan buena, automáticamente pierdes rendimiento en todo el coche. Eso es en todas partes, en el tirante, en los balancines, en los trapecios, en todas esas cosas. Si has encontrado un compromiso con la elección de la suspensión y el empaquetado interno, entonces es cuestión de cómo instalas exactamente esas cosas. Cada uno hace su propio acabado. Lo último que os queríamos enseñar, y habéis visto esta fotografía aquí de la nada,
es el fondo del Mercedes. No se ha hablado nada al respecto sobre esto, sinceramente, pero tal y como fue el accidente entre Alonso y Russell, pues quedó el monoplaza de Russell, ya lo vemos, así de esta forma inclinado, especialmente porque las ruedas izquierdas ya vemos que levantaron de esta forma el coche y quedó a la vista el suelo. No he hablado tanto, yo esta es la única fotografía que he sido capaz de encontrar. Imagino que, claro, por dónde estaba el coche, no sabemos exactamente porque no hay imágenes de cómo se lo llevaron, pero y demás, no se ha podido hacer verdaderamente una buena fotografía para que podamos llegar a verlo, pero esto es lo que tenemos ahora mismo, a falta de, a ver si sale alguna otra fotografía que en esta última semana no ha salido, pero ya podemos ver algunas partes del suelo. No es la mejor fotografía, como digo, no podemos ni siquiera ver la parte trasera, no podemos ver la parte central donde está la tabla de madera y demás, pero sobre todo sí que te puedes llegar a fijar en estos túneles que ya sabemos que es para la entrada de aire, que algunos los llevan hacia afuera ya desde este punto, luego otros los canalizan hacia adentro para llevarlo hasta la parte trasera, difusor, generar más carga aerodinámica trasera. Bueno, lo que os hemos intentado contar siempre que hablamos al respecto sobre este suelo, y lo hemos querido comparar con los 3 suelos que ya tenemos, es decir, tenemos otros 2 aparte del Mercedes, que son el Sauber, que se llegó a ver en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. Como digo, la parte central, que es una de las más importantes en el Mercedes, ni se llega a apreciar por la forma en la que está hecha esta fotografía, pero sí los túneles, y vemos ya que de por sí es una forma más diferente. Ya esto cuando lo comparamos con el Aston Martin, que es el otro suelo que también tuvimos en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí, ya pudimos ver que los túneles eran muy diferentes entre el Sauber y el Aston Martin, aquí con una curva más predominante, más intentándolo echar hacia afuera. En el caso de Aston Martin, pues quizá un pelín más rectos para echarlos hacia el lateral, y muy similar la forma en la que lo tiene Mercedes a la que lo tiene el equipo Aston Martin. También lo que sí que podemos llegar a ver, que bueno, esto se ve desde fuera, no es aquí, pero no vemos nada en esta parte de lateral del suelo como sí que se lo llegábamos a ver al Aston Martin, que esto ya, como digo, se podía ver, se ve como unos dientes de sierra, se los llega a decir mucha gente que ya lo llevó Red Bull desde el año pasado. Así que bueno, no es la mejor fotografía para hacer la comparativa, ojalá salgan más y podamos hacerlo de mejor forma, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.